Chicos, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a empezar con la clase de habilidad verbal. A ver, unos segundos para poder compartir pantalla. Recordemos que es la última clase. Ya se acaba el ciclo, creo, si mal no me acuerdo. Así que mucha suerte en tu último examen, ¿ya? Mucha suerte y nada, hoy día vamos a ver la última clase, como te comento, que va a tratar sobre la cuarta pregunta, que abarca la inferencia. Así que, a ver, voy a ir compartiendo lentamente lo que vamos a ver el día de hoy. Ten abiertos tus materiales, por favor. Ya es tu último esfuerzo. A ver. Listo. A ver, como te decía, vamos a empezar despacio. Esta ya es la última clase. Vamos a hablar sobre la semana 17, que abarca la inferencia. Ten mucho cuidado igual con la quinta. Esto de acá marca la cuarta pregunta. Recuerda que ya las últimas semanas hemos estado desglosando cuáles son los tipos de preguntas que aparecen en el caso de habilidad verbal. Y este hace referencia, pues, ¿no?, a la cuarta pregunta, la inferencia. Práctica de todas maneras lo que correspondería, perdón, a la quinta pregunta. Ahorita te lo voy a colocar acá. Ya. Listo. Recuerda que la quinta pregunta es básicamente la extrapolación. Y entre la inferencia y extrapolación usualmente se equivocan en la última, o sea, aquí, en la quinta pregunta. En la cuarta lo pueden manejar un poquito mejor, pero en la quinta sí no mucho. Así que lo que yo te recomiendo es que vayas practicando. De todas maneras, la inferencia es un poco complicado para algunos, así que vamos a ver qué tipos son los que te puede ofrecer la teoría, pero sin duda alguna dentro de la clasificación que vamos a ver ahorita, hay un par, por no decir una, por excelencia, que siempre te va a aparecer. O bueno, en el 90% de los casos te puede aparecer, ¿ya? Una vez más, el tema es la inferencia, así que vamos a ver un poco acá qué nos está colocando la teoría. Bien, a ver, dice, la inferencia y la lectura inferencial. La inferencia como proceso cognitivo, obviamente, permite que la mente humana pueda derivar conclusiones a partir de determinadas informaciones expuestas en el texto. Justo eso es lo que tú vas a hacer, pues, ¿no? Recuerda que la inferencia es colocarte un posible caso o colocarte una idea de la cual tú necesitas sacar conclusiones que estén vinculadas a tu texto. Recuerda que una inferencia nunca va a apelar a tu punto de vista personal. Esto voy a colocarlo de todas maneras por acá, ¿ya? Nunca se apela a tu juicio personal. Mucho cuidado, porque a veces en temas de política, a veces, bueno, nosotros tenemos una postura sobre diferentes temas en sí que abarca, pero no solamente en política, sino sobre temas de repente controversiales. Y a veces, para hacerte caer, se colocan estas posibles opiniones que pueda tener la gente. Entonces tú, obviamente, ese dado puedes marcar eso como respuesta, cuando no necesariamente tu texto te está señalando eso. Por lo tanto, esto, ¿no? Nunca pongas tu juicio personal por delante antes de la información que se está advirtiendo en tu texto. Puede ser que tú no estés a favor de repente de lo que tu texto está mencionando, pero en este caso tienes que simplemente seguir lo que se está mencionando ahí. Nada más, si tienes quejas, sugerencias y demás, después de tu examen. Antes no. Cuando tengas ahí la pregunta y el texto, obviamente, anulas un poquito tu perspectiva, de repente si está bien o está mal o está correcto, no las ideas que están diciendo acá, y simplemente te ciñes a lo que se está colocando. Bien, por lo tanto, nunca se apela a tu juicio personal, simplemente sigue la hilación del texto, nada más. Bien, en este caso, bueno, no te están colocando una inferencia demasiado abierta. Aquí hay un niño que está en cama con un termómetro, si mal no me acuerdo, si mal no me parece, una venda encima de la cabeza, que me imagino que debe estar fría. Acá te preguntan qué le ocurre. Bueno, demasiadas posibilidades pueden ser, ¿no? Aquí no tenemos tanta limitación. Puede ser que de repente esté enfermo, tenga fiebre, tenga dolor de estómago, esté con escalofríos y demás. Esto de acá es demasiado sencillo.
para que más o menos te acuerdes qué cosas te enseñaron antes sobre lo que corresponde a la inferencia. Ahora, otro punto importante, dice, las inferencias se emplean en la comprensión de todo tipo de texto, ya que los recursos elípticos son necesarios para asegurar la economía del lenguaje. Bueno, esto te están mencionando que en un texto no necesariamente van a repetir todo, sino que habrán algunas partes donde se suprima, pero para ti va a ser coherente porque estás comprendiendo tu texto. Así que no hay mucho que destripar por acá. A ver, ¿qué más dice? Para una buena lectura es indispensable hacer inferencias adecuadas. Esto sí es muy importante. Las mismas que son posibles gracias al análisis que se hace sobre las informaciones expuestas en el texto. Tú sabes que has comprendido correctamente tu texto cuando la pregunta sobre la inferencia la haces de forma óptima. Así de simple. ¿Por qué? Porque quiere decir que estás llegando a un nivel superior de abstracción de comprensión lectora. Ya, por eso es que es muy importante que te entrenes bastante en esta pregunta, porque como te digo, el nivel de complejidad sube conforme van avanzando las preguntas. La primera sobre el tema idea principal no es tan complicado porque por ahí hay trucos que te permiten saber cuál es la respuesta. En segundo, que es el término, que puede ser un sinónimo o un antónimo, no hay tanto problema. En tercero, compatibilidad, que si no estás bien despierto, puedes marcar cualquier cosa. Recuerda que la pregunta 3 es básicamente un parafraseado de lo que está en tu texto. Y cuando llegas ya a la pregunta 4 y 5, el nivel de complejidad sí sube un poco más. Por eso es que a veces es el talón de Aquiles de uno de ustedes. Y no, pues chicos, se supone que ya van todo un ciclo practicando, no tendrían por qué errar tanto. Al menos tanto, ¿no? Que en realidad lo óptimo para ustedes de 5 preguntas, que hagan bien 4, todo tranquilo. A ver qué más. Dice, ¿cuáles son las funciones de la inferencia? Establecer conexiones entre el nuevo material que exhibe el texto y el conocimiento que ya existe en la memoria. Y 2, cubren las lagunas en la estructura superficial global del texto. Y quiero que te centres más acá. ¿Por qué? Porque a veces, lastimosamente, por culpa de esta otra función que también cumple las inferencias, a veces te puedes perder. Como te digo, tu juicio, yo entiendo, yo lo comprendo, es importante, sí, pero al menos para marcar la respuesta correcta, trata de dejarlo un poco de lado, o al menos juicio comprendido como opinión personal, ¿ya? Y acá la segunda, obviamente, que es la más importante, ¿no? Cumple las lagunas en la estructura superficial global del texto. Recuerda que la respuesta correcta en cuanto a inferencia va a ser una información que ya está dentro de tu texto, solo que no está explícita, nada más, ¿ya? Una vez más, la información que va a ser correcta, la alternativa correcta en tu texto, perdón, tu pregunta sobre inferencia, va a ser aquella información que ya esté dada en tu texto, pero de una forma no explícita. Por ahí está escondida, pero sí o sí tiene que estar en tu texto, no puede estar alejada. Bueno. Te dice, ahora sí vamos a ver la tipología de la inferencia. Por el número de premisas tenemos directa e indirecta. Dice, a ver, la directa, ¿no? Consiste en desencadenar una conclusión sobre la base de un enunciado. El Barcelona superó en goles al Real Madrid. El Barcelona ganó el encuentro de fútbol. Ya, ok. ¿Este es un tipo de inferencia que te puede aparecer en tu texto? Sí, es más, es la más común. Esta es la más común que aparezca. La inferencia directa. Una conclusión en base a lo que se está colocando ahí. Y usualmente esto se encuentra, como te digo, ya en tu texto. Si de acá te colocan superó en goles, una inferencia que es válida y que no de repente vuela mucho de lo que ya se está comprendiendo, al menos hasta acá, es lo siguiente. Pues no, que ganó el encuentro de fútbol. Si es que le ganó en goles al otro equipo, obviamente sería entonces el Barcelona ganador del partido. Bien. Por otro lado tienes la inferencia indirecta. Dice, consiste en colegir una conclusión a partir de un análisis de 2 o más enunciados. Esto es lo que marca la diferencia con la anterior. Acá tienes que tomar mucha más información para poder llegar hacia la respuesta, mientras que el otro es un poco más tranquilo, más rápido. Te dice, a ver, toda violencia es deplorable, algunas opresiones son violentas. Por lo tanto, bueno, entonces, algunas opresiones son deplorables. Y si te das cuenta, la estructura que tiene esto es un poco de una falacia.
pero esto vamos a dejarlo un poco de lado. No estamos en clase de falacias. Esto, ¿no? Una vez más, acá se toma en cuenta más enunciados, más ideas para poder llegar a una inferencia, mientras que en el otro no. Por eso es que te digo que en el caso de la inferencia directa es la que más va a estar presente en tus textos. Recuerda que no puedes demorarte mucho el momento de hacer, o bueno, resolver las preguntas en un texto de habilidad verbal. ¿Puede aparecer una inferencia indirecta? Sí, claro, por supuesto. Pero es en menor medida. Más que nada es esta. Esta es la que por excelencia puede aparecerte. Bien, a ver, vamos a ver otro. Por el vínculo entre las premisas y la conclusión. Acá se divide en dos, en la deductiva y en la inductiva. Vamos a ver qué cosa dice la deductiva. Te dice, consiste en obtener una conclusión sobre la base de las leyes estrictas de la lógica. Es decir, las premisas garantizan plenamente la conclusión. En este tipo de inferencias, la conclusión ya está contenida, solo que de un modo implícito en las premisas consideradas en conjunto. Y esta precisamente es la que yo te estoy mencionando desde un inicio. Tu respuesta ya está en tu texto, solamente de repente un poquito oculta, de repente con otras palabras, un poquito como una derivación de la idea que ya está ahí, pero de que está ahí, está ahí. Por eso es que, al igual que la inferencia directa, la deductiva también va a ser por excelencia la que pueda venir dentro de tu examen, ¿no? O bueno, dentro de tus ejercicios del día de hoy también. Dice, a ver, todos los mamíferos son vertebrados, los perros son mamíferos. En efecto, los perros son vertebrados. Una vez más, esto tiene formato de falacia. En filosofía ustedes ya les han enseñado las falacias, por lo tanto, de repente, este silogismo puede llegar a ser errado, sí, sin embargo, se está colocando para ilustrar, nada más. Ok, una vez más, la deductiva es la que por excelencia te puede venir, pero también existe otra que se llama la inductiva. Dice, a diferencia de la deducción, la inducción no es un razonamiento concluyente, es decir, se pretende que las premisas apoyen o justifican la conclusión en cierto grado. La verdad de las premisas solo lo hace probable a la conclusión. Por eso es que te digo, como en el caso de lo inductivo, genera un poco más de duda y también imprecisión. Por eso es que no tanto se apela a poder colocar como respuesta una inferencia inductiva. Más que nada es la deductiva y es la directa, ¿no? Por lo tanto, cuando tú veas teoría o yo qué sé, estés de repente resolviendo de frente, porque algunos ni siquiera la teoría revisan, cosa que bueno, es ya elección de cada uno. Váyanse más que nada por eso. La información ya tiene que estar en tu texto, solo que de forma un poco implícita, nada más. Bien, te dice, el lunes hizo frío y llovió, el martes hizo frío y llovió, por consiguiente, el miércoles hará frío y lloverá. Claro, si te das cuenta, esto de acá está un poco ambiguo, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no, y entonces necesitamos mejor un razonamiento un poco más seguro, ¿ya? Por lo que no mucho se utiliza la inductiva. Pero de que puede aparecer, sí puede aparecer. Bien, a ver, tenemos acá ya actividades, un texto. Ahora vamos a ver lo más importante, de ahí ya pasamos a tu práctica. Dice, a ver, al cierre del primer semestre del año, la Defensoría del Pueblo advierte un incremento sustancial de los casos de corrupción, que son materia de investigación a nivel nacional. Bueno, la de siempre, ¿no? De acuerdo al último reporte Corrupción en Cifras, Casos en Trámite a nivel nacional, elaborado por la institución y que recoge información de la Procuraduría Anticorrupción, en los primeros 6 meses de este año se registran 6.294 casos de corrupción en trámite a nivel nacional, ¿ya? Superando de esta forma la cifra de casos registrados durante el segundo semestre del 2023, con un incremento de 9%. De acuerdo con el reporte, las municipalidades continúan encabezando la lista de las entidades con mayor casos de corrupción en trámite, representando más del 38% del total de casos registrados. Y acá está una información también importante. En este sentido, resulta crítico que solo en 18 departamentos los gobiernos locales sean las entidades
con más casos de corrupción. Le siguen los gobiernos regionales con un 28%, policía con un 13%, el departamento de Lima lidera, también eso de acá se sabe, el ranking de casos de corrupción en trámite, con un 19%, seguido de Junín y Cusco, cada uno 6% de los casos. El reporte también advierte que el 98,5% de los casos aún se encuentran en la primera etapa desde hace muchos. Este texto nos ha hablado un poco sobre la situación de la corrupción en el país a través de repente un informe que han dado algunas entidades. Han salido por acá algunos porcentajes para evaluar precisamente el índice de corrupción, tanto a nivel de gobierno local como también municipalidades. Ya, bien. Ahora sí, vamos a ver. Dice, se infieren los casos de corrupción que todavía están en su primera etapa, manifiestan la terrible crisis económica. Esto nunca podría ser una inferencia. Están pasando por filtros judiciales que se analizan rigurosamente. Si están todavía en su primera etapa, no hay un análisis riguroso. Evidencia la necesidad de agilizar las investigaciones a nivel fiscal. Claro, obviamente, esta va a ser tu respuesta correcta. 2, te dice, de acuerdo con el texto, se desprende que en la Policía Nacional del Perú toleren actos de corrupción por sus limitados pagos. En ningún momento se ha dado algún indicio de que la corrupción se dé por las, no sé, pues no por la escasa paga hacia la institución. Expulsen a los agentes que perpetran estas acciones. Tampoco te ha dicho que se den juicios de expulsión. Y te dice, la B, existen malos efectivos que incumplen sus funciones. Y esto de acá se encuentra un poco más cercano con lo que se puede observar en tu texto. Y listo, chicos. Bien, una vez más, vamos a ver acá el resumen. Esto, ¿no? La función, bueno, función no, vamos a ver los tipos. La inferencia directa, que va a ser una por excelencia que te puede aparecer en tu texto, a la cual tienes que tomar en consideración un enunciado y tú ya derivas una conclusión. Y luego también tienes por acá la inferencia deductiva, donde las premisas te dicen una conclusión relativamente exacta. Ya, estos dos tipos son los que se pueden ver un poco más frecuente en los boletines, en las prácticas, en los exámenes, ¿ya? Los otros tipos de inferencia pueden aparecer, por supuesto que sí, solo que de repente en menor cantidad, o al menos si es que tú ya has estudiado, tú ya has practicado, más o menos ahora comprendiendo la teoría podrías saber que más hay ejercicios sobre estos dos puntos que con respecto a los otros dos que quedan, ¿ya? Por lo tanto, ojo piojo. Esto y nada más, chicos. Ahora sí vamos a ver qué cosa nos dice su práctica. A ver, tenemos precisamente la inferencia deductiva. Te dice, a ver, ya, haciendo una secuencia de afirmaciones caracterizado por la pretensión de que una de ellas se sigue, se infiere, recibe apoyo de las restantes y que la verdad de las premisas hace segura la conclusión. Es esto, por eso es que encuentra mucho más peso, mucho mejor aplicar ejercicios con este tipo de inferencias. Te dice, a ver, para la validez o corrección formal no importa que las premisas sean o no de hecho verdaderas. Lo que se pretende es que si las premisas fuesen verdaderas, entonces la conclusión también sería verdadera. Esto un poquito, como te digo, creo que tú lo ves en falacias, en filosofía, por lo tanto, ahí compagina un poco los conocimientos. ¿Qué más se dicen por acá? Solamente las inferencias deductivas pueden tener la pretensión de que sus premisas proporcionan fundamento para establecer la verdad de la conclusión. Bien, ahora sí, ya tenemos, aquí no hay mucho en la teoría, como te digo, lo más frecuente es que tú encuentres este tipo de inferencia explícita, o bueno, explícita no, presente en tus ejercicios. Y bien, tenemos acá un primer texto que cuenta con 5 preguntas. Por acá había un texto que tenía 9. Ahí es el texto 2. Y así, el texto 2 tiene 9 preguntas, por lo tanto, mucho cuidado. Nada, vamos a comenzar primero con el texto 1, que tiene 5 preguntas, está cortito, igual 5 minutos, 6 minutos, y comenzamos a resolver. Ten cuidado que por acá ya están los términos. Y nada, recuerda por favor que a estas alturas no puedes estarte equivocando tanto, ¿ya? Bien. Entonces, 5 minutos, 6 minutos y resolvemos el primer texto.
Ok, chicos, a ver, vamos a ver. Primer texto, texto 1. Dice, a ver, una de las traducciones al latín que más apreciaba Fermat era un tratado del matemático griego Diofanto, ¿ya? Que vivió en Alejandría en el siglo III después de Cristo, titulado Aritmética. Ok. A ver, traducciones al latín. Ya. Hacia 1637, Fermat escribió una nota en latín en el margen de su ejemplar de la obra de Diofanto, junto al enunciado de un problema sobre la descomposición de un número cuadrado en dos números cuadrados. Por otro lado, es imposible descomponer un cubo en dos cubos, o una cuarta potencia en dos cuartas potencias, o en general cualquier potencia, excepto un cuadrado en dos potencias con el mismo exponente. He descubierto una maravillosa prueba de ello, pero por desgracia es tan extensa que no cabe en el margen. Esta misteriosa afirmación le quitó el sueño a muchas generaciones de matemáticos que intentaron dar con la maravillosa prueba que Fermat había asegurado tener en su poder. Ya, ok. Entonces, más o menos está basando el hilo de la lectura en esto, ¿no? Lo que sugería el enunciado en sí parecía engañosamente sencillo, que si bien resulta posible descomponer el cuadrado de un entero en dos cuadrados enteros, es sin embargo imposible hacer lo mismo con cubos o cualquier potencia superior. No obstante, la veracidad o falsedad de este enunciado aparentemente simple no se pudo establecer, por lo que se empezó a conocer como el último teorema de Fermat. ¿Era o no verdadero? Incluso en nuestro siglo XX, las computadoras se han atascado en intentos de comprobar la verdad del teorema. Las máquinas fueron capaces de verificar el teorema para números muy grandes, pero no pudieron hacerlo para todos los números. Bien, entonces estamos viendo ese problema que causó básicamente Fermat con respecto a este tema de matemática. Y claro, no todo deriva de este libro de Diofanto que se llama Aritmética. Bien, entonces básicamente ese es el problema central. Y nada, que hasta el día de, bueno, este siglo XX, pues las computadoras no han podido de por sí del todo esquematizar esto, sino solamente para un grupo de números, no aplica para todos. Bien, entonces vamos a ver acá. La idea principal del texto está relacionada con la, capacidad de Fermat como matemático reconocido. No se está poniendo en duda si es que es un buen matemático o no. Prueba del teorema de Fermat por las computadoras. No, sería en todo caso, si dijera prueba del teorema de Fermat de repente a través de la historia, yo qué sé, podría estar un poco mejor, pero acá como se ciñe directo a las computadoras, pues no, vamos a dejarlo de lado. Sin embargo, está utilizando teorema de Fermat en la alternativa, por lo tanto, bien, esto es lo que debería de aparecer en tu respuesta, teorema de Fermat. ¿Verdad? Y la prueba del último teorema de Fermat, ¿verdad? ¿Verdad? No es que tanto sea la verdad, sino que, bueno, tuvo otras condiciones. Prueba de Diofanto en su libro de aritmética. ¿Y dónde está lo del teorema de Fermat? No, pues no solamente nos queda la letra A, supuesta prueba del último teorema de Fermat. Esto está un poco más amplio, en cambio los demás no nada que ver, pues, ¿no? No tienen mucha vinculación, o si no se están yendo por las aristas a lo que realmente el texto estaría concentrando. Así que pasamos a lo siguiente, a ver. 2. De acuerdo con la sinonimia contextual, el término descomposición, ¿qué significaría? A ver, vamos a ver. Junto al enunciado de un problema sobre la descomposición de un número cuadrado en dos números cuadrados. Ahí es cuando se dividen, básicamente. Cuando se dividen, cuando se separan. Sería entonces la letra C. Exclusión no quiere decir que uno se va a dejar de lado. Cisma es un término que no tiene nada que ver. Acá y es más, cisma tú lo conoces por historia, ¿no? Que es una ruptura que existe, ¿no? Cisma de Oriente, cisma de Occidente, por ejemplo, en la Iglesia Católica. Ya es una ruptura. Es algo muy, muy profundo que se dio y no, pues no tiene nada que ver con tu texto. Alejamiento, no, tampoco, no, por precisión léxica sería en todo caso separación y defección tampoco no tiene nada que ver. Bien, entonces la 2 sería la letra C. Ahora vamos a ver acá la 3. El enunciado incompatible con la idea principal del texto afirma, o sea, ¿cuál de todos ellos es incompatible? A ver, no es posible descomponer todos los números racionales.
Esto es verdadero, ¿no? Tu texto te está mencionando esto. En la actualidad es posible descomponer cifras mayores a 2. Eso sí, en la parte final te está mencionando que sí se puede con algunos números, pero no del todo, por lo tanto como que la demostración estaría a medias. Por lo tanto, la C te dice, las computadoras demostraron el último teorema de Fermat. ¿Demostraron por completo? La D te dice, se atascaron en la solución. Eso sí, porque al final, como te digo, resalta mucho el hecho de que no se pudo completo, está a medias todavía. ¿Por qué? Porque precisamente tal como dice la letra E, los matemáticos solo resolvieron para ciertos números pequeños, no para todo lo que sería el conjunto de números que tú conoces hoy en día. Por lo tanto, lo falso sería la letra C. 4. Se infiere que el uso de las computadoras para demostrar el último teorema de Fermat, a ver, ¿qué permitió o qué no permitió? Resulta insuficiente para la solución de ese teorema. Podría decirse que sí, ¿no? Porque está todavía a la mitad de las cosas. Pero a ver, vamos a dejarlo de lado un ratito. Con el tiempo, al potenciarlas, puede resolver ese teorema. Al potenciarlas, podría ser, a ver. Es inapropiado. No, inapropiado no, porque se ayuda. Carece de programas especiales. No se está mencionando que tengas programas, ¿ah? Por lo tanto, está un poquito volando. Ha dejado de preocuparles a los matemáticos. No es una cuestión que es latente. Y nos quedamos con cualquiera de estas dos, la A o la B. Te dice, con el tiempo el potenciarlas pueden resolver ese teorema. En ningún momento en tu texto se ha dado luces de que tal vez a futuro, con otra, no sé, pues no generación de científicos, de matemáticos, vayan a mejorar las cosas, ni tampoco de repente con el avance de la tecnología. Entonces, como no te está diciendo eso, vamos a marcar lo que sí aparece sí, así en tu texto de forma indirecta. Resulta insuficiente para la solución de este teorema. ¿Por qué? Porque lo dejó a medias. Y 5 dice, a ver, si Fermat hubiera probado el teorema que aparece en el libro de Diofanto, a ver, ¿qué hubiera pasado? A ver, tenemos, el hombre y la máquina no se distinguirían al resolver algoritmos. Esto está muy fuera de lo que tu texto te puede plantear. De repente eso sería una crítica que alguien podría hacer, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál es la diferencia? La verdad, este teorema no podría probarse por cualquier máquina. En realidad sí podría ya, porque si hay una persona que lo hace, y obviamente que las máquinas también, recuerden que son bancos de lo que el hombre hace. En las matemáticas todo se demostraría a partir de los axiomas. Tú sabes muy bien que esto es falso. Hubiera sido demostrado por cualquier matemático competente. Ya. O ya no resultaría difícil descomponer cualquier número entero. Esto está muy abierto, ¿no? Demasiado abierto cuando te dicen cualquier número entero. Sería entonces la letra D. Hubiera sido posible, bueno, hubiera sido demostrado por cualquier matemático competente. ¿Por qué? Porque eso quisiera decir que ya no habría tanto problema del por qué hasta el momento ningún científico, ningún matemático le sale el ejercicio, pues, sino que ya cualquiera con un nivel de conocimiento, de repente un poco más elevado, va a poder hacer. Por eso es que te dice cualquier matemático competente. Bien, aquí ya no hay, no, ya no hay más. Una vez más, las respuestas. Uno es la A, 2 es la letra C, separación, 3 también es la letra C, 4 es la letra A y finalmente 5 es la letra D. Ok, ese es un texto que no ha estado tan complicado, pero sí de repente un poco engorroso con respecto a las potencias y demás, aunque no sé qué tanto para ti, porque se supone que todas estas cositas debes de saber. Por lo tanto, bueno chicos, estas son las respuestas. Ahora vamos con el segundo texto, que no es texto. Ah, ya no, sí, este era el texto ya de las 9 preguntas. Ten mucho cuidado, casi vamos a tomarnos unos 8 minutos aprox para poderlo resolver. ¿Ya? Bien. Como también es última semana, ya que se están mezclando un par de cositas, por eso es que están alargando un poco más el número de preguntas en uno que otro texto por acá que ha estado bien, ¿ya? Igual, 8 minutos para que puedas contestar todo.
A ver, chicos, segundo texto entonces. A ver, te dice, si yo formulara la tarea de la mecánica del siguiente modo. Ya, tarea de la mecánica, a ver. La mecánica debe describir cómo varía con el tiempo la posición de los cuerpos en el espacio, sin añadir prolijas consideraciones y explicaciones detalladas. Estaría cargando sobre mi conciencia algunos pecados mortales contra el Santo Espíritu de la Claridad. En primer lugar, descubramos estos pecados. O sea, restringir de repente a lo que consiste la mecánica o su deber a esta frase deja como que un poco de desperfectos que habría que solucionar. Y eso parece que lo va a tratar en el siguiente párrafo, que es mucho más grande. Que dice, no está claro lo que hay que entender aquí por posición y espacio. Ay, estos dos términos también son muy importantes cuando hablamos de temas como estos. Me encuentro en la ventanilla de un vagón de ferrocarril animado por un movimiento uniforme y dejo caer una piedra sobre el terraplén sin comunicar aquella impulso alguno. Veré entonces, prescindiendo de la influencia de la resistencia del aire, que la piedra cae en línea recta. Un peatón que observa la fechoría desde la carretera nota que la piedra cae a tierra según un arco de parábola, ¿ok? Eso también depende un poco de perspectiva. Y dice, pregunto ahora, ¿las posiciones que recorre la piedra se hallan en realidad sobre una recta o sobre una parábola? ¿Qué significa además aquí un movimiento en el espacio? La respuesta es evidente. En primer lugar, dejamos a un lado la oscura palabra espacio, bajo la cual, reconozcámosla sinceramente, no podamos formarnos ni el más ligero concepto y la sustituimos por movimiento con respecto a un cuerpo de referencia prácticamente rígido. Las posiciones con respecto al cuerpo de referencia fueron ya definidas con detalle en la sección anterior. Si en lugar de cuerpo de referencia introducimos el concepto de sistema de coordenadas, concepto útil con vistas a una descripción matemática, podemos decir entonces, respecto a un sistema de coordenadas rígidamente unido al vagón, la piedra describe una recta. Respecto a un sistema de coordenadas rígidamente unido al suelo, una parábola. O sea que básicamente ambas consideraciones, si se las formula de una forma específica, serían correctas, ¿no? Eso al menos es lo que te está dando a entender. En este ejemplo, se ve claro que no existe ninguna trayectoria propiamente dicha, sino solo trayectorias con relación a un cuerpo de referencia determinado. Ok, si te has dado cuenta y has sapeado un poquito los textos que vamos a ver hoy día, no hay texto mixto, pero sí hay un texto dialéctico y también tenemos otro que es continuo. Por lo tanto, y si te das cuenta también un poco por la temática que están abordando, es científico. Así que mucho cuidado porque de repente para tu cuarto examen los textos que vengan sean de esta temática, no científica. Bien, entonces, en resumen, el texto nos ha hablado un poco del funcionamiento de la mecánica, que no se la puede definir como que de una forma tan ligera, sino que uno debe de incurrir de repente al uso de conceptos determinados para poder precisamente ejemplificarla mejor o ver cómo es que el resto podría comprenderla. Para ello, emplea uso de un ejemplo en el cual, bueno, ¿no? Se está viendo desde dos perspectivas qué posición, qué espacio, entre comillas, se estaría empleando en esta piedra dentro del vagón. Bien, ahora sí, vamos a ver acá las preguntas. Recuerda que en este caso son 9. Se infiere que la mecánica clásica que justifica la variación en el tiempo, la posición de los cuerpos en el espacio es... Una vez más, se infiere que la mecánica clásica que justifica la variación en el tiempo, la posición de los cuerpos en el espacio, es clara, confusa, evidente, necesaria o paradójica. A ver, paradójica no va a ser, ¿no? No tendría para nada un carácter científico si es que se le denomina paradójica. Vamos a ver. Necesaria. Necesaria. Más que nada, si te das cuenta, el ejemplo en sí trata acerca de algo que es un poco confuso, ¿no? Tal como aparece en la letra B, es confuso, es un poco ambiguo, porque si te das cuenta, acá se están tomando dos perspectivas para poder hacer que sean válidas. ¿Okay? Por lo tanto, vamos a dejarlo como confuso. Clara, mira, clara y evidente están del mismo equipo, por lo tanto no podría ser ninguno de los dos. Necesaria, el concepto de necesidad
Al menos acá no se ve tan plasmada en la teoría. Y paradójico queda como que no sería tanto paradójico, sería más que nada ambiguo. Paradójico ya enmarca un razonamiento incluso un poco más distante. Como te digo, como es algo netamente científico, pues paradójico en este caso no estaría tomando un significado correcto. Por lo tanto, la 1 sería la letra B. 2. Te dice, se infiere que en la mecánica los conceptos de posición y espacio son fundamentos físicos, necesitan ser definidos, son claros y evidentes, explican el movimiento. O carecen de significado. A ver, vamos a ver por acá. Acá está. En primer lugar, dejamos a un lado la oscura palabra espacio, bajo la cual, reconozcámosla sinceramente, no podemos formarnos, no podemos en realidad, debería decir acá, no podemos formarnos ni el más ligero concepto, o sea que no se sabe, no hay, no existe, por lo tanto, carecen de significado. En este caso sería la letra E. Carecen de significado. Porque son fundamentos físicos, entonces no se tendría por qué cambiar de nombre. Si te das cuenta que hacia el final del texto se cambia el nombre a ambos para poder enseñar mejor. Son claros y evidentes. Si fuese así, no tendría por qué tu texto decir que no tiene sentido. ¿Necesitan ser definidos? No, necesitan básicamente emplear los términos correctos para hacer alusión a lo que se considera por posición y espacio. Explican el movimiento, no tiene nada que ver. Por lo tanto, sería la letra E. La letra E. A ver, 3. Vamos. Se infiere del texto que en la mecánica sus conceptos, ¿cómo son? A ver, describen el movimiento rectilíneo y parabólico de un cuerpo. Ya podría, aunque cuerpo, podría ser, vamos a dejarlo acá. Explican adecuadamente el movimiento rectilíneo de un cuerpo. ¿No está incluido dentro de la E? En parte. Nos conducen necesariamente a necesariamente, ¿no? No podría ser necesariamente. Son suficientes y claros para describir la trayectoria de objetos, que la B en realidad está albergando tanto la letra D y la letra E. ¿Eh? O son insatisfactorios para describir la trayectoria de un cuerpo. Ya. Entonces, teniendo en cuenta que la B está conteniendo la letra D y la E, vamos a quedarnos a la B como mamá. Y por el otro lado tienes la A que lo está negando. Entonces, tienes una contradicción acá. A se opone a B. Entonces, tal como te he venido diciendo durante el ciclo, cuando tú encuentras estas tensiones es porque uno de los dos es la respuesta correcta. Ahora, no es tan normal, no es tan lógico que existan varias proposiciones dando un punto a favor, todas iguales. Ya, entonces, ¿qué pasa con los conceptos de la mecánica? ¿Son suficientes o no? Serían, como se está mencionando acá, la necesidad de incluir otros más para poder comprender recién así el movimiento. Entonces sería la A, pues son insatisfactorios, porque tienes que recurrir a otros puntos para poder ya de por sí evaluar un movimiento y demás. Por lo tanto sería la letra A. Y además que el texto está criticando lo que serían los dos conceptos que estaba usando, que son posición y espacio. Por lo tanto, eso, no son insatisfactorios. 4. A ver, al dejar caer una piedra sin impulso de un tren en movimiento uniforme, se infiere que el observador en el tren y el otro en el terraplén observarán que, ya, a ver, que las distancias recorridas son diferentes. Ya, puede ser, porque te está diciendo que son precisamente, difieren, pues, ¿no? O que son las mismas. Ya, hasta acá nomás. Igual que el anterior, encontramos una contradicción. En este caso sería, tal como te lo menciona incluso tu texto, la letra A. Es diferente. 5. Se infiere que un sistema de coordenadas en relación a un marco de referencia es mucho más, y acá te ayudo yo, es mucho más riguroso. ¿Ya? Acá sería riguroso. En la 6 te dice, si la mecánica pudiera describir la trayectoria de un cuerpo en relación con un sistema de coordenadas. Ya, ok, entonces operando bajo el funcionamiento de casi la última parte de tu texto, ¿qué pasaría? Describir la trayectoria de un cuerpo en relación con un sistema de coordenadas. A ver.
El movimiento se reduciría rectilíneo. El concepto de espacio sería superfluo. El espacio-tiempo sería solo un concepto. Esto de acá no. No se podría determinar su velocidad. Nada que ver con velocidad. Al menos no se ha mencionado. Se eliminaría el sistema de referencia. ¿Con cuál de estos tres nos quedamos? A ver. El movimiento se reduciría rectilíneo. No necesariamente, ¿no? Porque ya está con sistema de coordenadas. Si mal no me acuerdo, ahí era algo de lo parabólico. A ver, se eliminaría el sistema de referencia. Tampoco tendría nada que ver. Además, algo que te menciona tu texto es el hecho de que cuando se aplica esto del sistema de coordenadas, la trayectoria por donde va a pasar el cuerpo se ve solamente desde de un punto de vista matemático. Por lo tanto, ya no se estaría contando el espacio, pues. Simplemente se restringiría a ver todo lo que son los puntos, de repente los números, y ya no tanto de repente una posición dentro del mismo espacio. Por lo tanto, la 6 sería la letra B. 7, a ver. Fundamentalmente el autor expone que la descripción de un móvil, no. El movimiento relativo de la trayectoria de un cuerpo relativo. La oscuridad de los conceptos de en la mecánica clásica. Los movimientos rectilíneos y parabólicos de un objeto. O las trayectorias en relación a un cuerpo de referencia. Ya. Acá está usando en la letra A el término que se debe de emplear, cuerpo de referencia, porque al final te dice que eso va a ser lo más importante. Oscuridad de los conceptos, no solamente es que es oscuridad de los conceptos, sino va mucho más allá. El objetivo no es tanto decirte que espacio, posición no servirían, sino va mucho más allá. Movimientos rectilíneos y parabólicos de un objeto, creo que habría que precisar antes que colocar de un objeto. Podría ser la respuesta, pero si utilizaran precisamente esto de cuerpo de referencia. Por lo tanto, la única alternativa que puede acercarse mucho más a la B sería la A. Como te digo, la B sería si es que no te dijera de un objeto, sino de repente de un cuerpo de referencia, porque así al final el autor te dice que debe de ser llamado, no de otra forma. Y por lo tanto la 7 sería la A. 8. Las palabras prolijas. Puede ser reemplazado por, a ver, prolijas. Sin añadir prolijas consideraciones y explicaciones detalladas. Ok, o sea, sin añadir ¿qué? ¿Perfectas? No. Pulcras, excelentes, novedosas, cuidadosas. En el caso sería cuidadosas. Perfectas no, porque recordemos que no se puede hablar del grado de perfectibilidad, al menos acá. Pulcras, limpias, no van a ser. No, excelentes, no. Por precisión léxica nos quedaríamos con cuidadosas, porque de forma común o popular serían en todo caso excelentes. Pero no, en este caso son cuidadosas. 9, a ver. Es incompatible con lo expresado por el autor sostener que ¿qué cosa es falso? Los conceptos de espacio y posición son explicados en la mecánica directamente, esto es falso. Pues tenemos una alternativa más arriba que se encarga de decirte que estos conceptos no te ayudan en nada, por lo tanto tienes que emplear otros para poder ir así situar mejor a la persona. Así que esta sería la alternativa incompatible. Vamos a ver el resto. El concepto de espacio es ininteligible, no, sino que no sirve. El sistema de coordenadas describe matemáticamente el movimiento. Esto de acá es verdad, pues, ¿no? No, a ver, el concepto de espacio es ininteligible en un sistema de... en un sistema de coordenadas. Claro, ¿no? Yo había leído en la mecánica. No, esto de acá sí es verdadero, pues. Porque no tiene nada que ver, en realidad. Tiene nada que ver. El observador externo al tren rígido de tierra ve un arco de parábola, claro, en tu texto te lo estoy diciendo. Se prefiere un sistema de coordenadas a un cuerpo de referencia, también en parte. Por lo tanto, solamente nos quedaría la letra A, porque también, como te digo, en las alternativas pasadas he estado haciendo énfasis en eso, en la A. Así que vamos a ver de nuevo las respuestas. La 1 es la letra B, 2 es la letra E, 3 es la A, 4 es la A, 5 es la B, 6 es la B de nuevo,
7 es la A, 8 es la C y 9 es la A. Estas son las respuestas del texto 2, que tenían 9. Por lo tanto, este texto 3 te dice por acá que el conocimiento comienza con la experiencia, a priori, a posteriori. Mucho cuidado, porque este es un texto filosófico. Bien. Listo, chicos. Ese texto sí tiene, creo que 5 preguntas, las normalitas. Sí, las normalitas. Bien, y tiene que ver, claro, ¿no? Esto es con las clases de filosofía que ya han tenido sobre lo que consiste el concepto a priori, a posteriori, empírico, racional y demás. Así que igual, 6 minutos para poder resolver.
Ok, chicos, a ver, ya, vamos a ver el texto 3, que como te decía, tiene un poco de tinte filosófico. De todas maneras, igual considero que para tu cuarto examen fácil viene un texto de más presencia científica. Igual ten cuidado porque usualmente el dialéctico lo utilizan para enmarcar dos teorías filosóficas que se contraponen, ¿ya? Igual ya te he venido mencionando eso para que lo tengas en consideración, sobre todo si es que no has comprendido muy bien de repente algunas teorías fundamentales en filosofía. No te digo que te vuelvas un experto de la noche a la mañana, pero sí más o menos comprender un poquito en el porqué de la oposición de repente de una que otra teoría. A ver, vamos a ver. Este es un texto continuo, de todas maneras, de ahí sigue el dialéctico. Así que vamos a leer rapidito. Te dice, no hay duda alguna de que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, ¿ok? Pues, ¿cómo podría ser despertada actuar la facultad de conocer, sino mediante objetos que afectan a nuestros sentidos y que ahora producen por sí mismos representaciones? Ahora ponen en movimiento la capacidad del entendimiento para comparar estas representaciones, para enlazarlas o separarlas, y para elaborar de este modo la materia bruta de las impresiones sensibles con vistas a un conocimiento de los objetos denominado experiencia. Por consiguiente, en el orden temporal, ningún conocimiento precede a la experiencia y todo conocimiento comienza con ello. Ok, este es un debate, o bueno, esta postura se enmarca en un debate que era precisamente si es que podemos conocer antes o después. Y recuerda que había un filósofo llamado John Locke que te decía que nosotros nacemos como una tabula rasa, o sea, como una pizarra en blanco, un libro en blanco, que conforme vayamos teniendo experiencias con el mundo se va a ir llenando y poblando de conocimientos, ¿ok? Pero ahora vamos a ver qué más nos dice acá. Pero aunque todo nuestro conocimiento comience con la experiencia, no por eso procede todo el de la experiencia. Ya, ok, entonces es un condicionamiento importante a detallar. En efecto, podría ocurrir que nuestro mismo conocimiento empírico, o sea, conocimiento, recuerda que cuando te dicen conocimiento empírico o empirismo, hace referencia al conocimiento adquirido por la experiencia o la experiencia en sí, fuera una composición, ok, acá está el término en negrito, de lo que recibimos mediante las impresiones y de lo que nuestra propia facultad de conocer produce, simplemente motivada por las impresiones, a partir de sí misma. En tal supuesto, no distinguiríamos esta adición respecto de dicha materia fundamental hasta tanto que un prolongado ejercicio nos hubiese hecho fijar en ella y nos hubiese adiestrado para separarla. Consiguientemente, al menos una de las cuestiones que se hallan más necesitadas de un determinado examen y que no pueden despacharse de un plumazo, es la de saber si existe semejante conocimiento, a ver, acá, independientemente de la experiencia e incluso de las impresiones de los sentidos. Tal conocimiento se llama a priori y se distingue del empírico, que tiene fuentes a posteriori, es decir, en experiencia. Bien, acá ya hubo la introducción de los dos conceptos que son a priori y a posteriori. A priori, que es el tipo de conocimiento que tú sabes sin siquiera que se haya demostrado, aunque lo tengas en contacto, a diferencia del a posteriori, que sí es un conocimiento que tú almacenas en tu mente de acuerdo a cuánta experiencia pues vas teniendo realizando tal o cual actividad. De todas formas, la expresión a priori no es suficientemente concreta para caracterizar por entero el sentido de la cuestión planteada. Claro, no es que sea netamente antes de la experiencia. En efecto, se suele decir de algunos conocimientos derivados de fuentes empíricas que somos capaces de participar de ellos y obtenerlos a priori, ya que no los derivamos inmediatamente de la experiencia, sino de alguna regla universal que sí es extraída, no obstante, de la experiencia. Bien, cuando te hablan de conocimiento a priori o anterior a la experiencia, no necesariamente sea tal cual te lo está mencionando, sino que también puede depender de una forma posteriori, pero solamente en formato de que si existe una regla universal que se da a partir de la experiencia. Así decimos que alguien que ha socavado los cimientos de su casa puede saber a priori que ésta se caerá. Es decir, no necesita esperar la experiencia de su caída de hecho,
Sin embargo, ni siquiera podría saber esto enteramente a priori, pues debería conocer de antemano por experiencia que los cuerpos son pesados y que consiguientemente se caen cuando se les quita el soporte. Por ejemplo, ahorita que estamos en un periodo de lluvias y demás, y hay un montón de casitas al costado del cauce del río, por a priori, por conocimiento a priori, sabes muy bien que en cualquier momento el huaico va a venir y tu casa, pues, tu calamina va a volar, pues, ¿no? Tu casa se va a ir con el río. Ahora, tienes que esperar a que esto pase para decir, uy, parece que sí, el río pues se está llevando mi casa. No, tú ya sabes que no debes de hacer una construcción ahí, lo harás por el motivo que tú desees. Pero tú también ya sabes que cuando pasan estas cosas puede ocurrir como consecuencia ello. Por lo tanto, eso es un conocimiento a priori. Sí, te basas en una regla universal de que no puedes situar una vivienda al costado del cauce del río porque precisamente es el cauce del río y no va a respetar tu casa. Claro, eso es una regla que tú ya sabes, o bueno, que algunos en este periodo recién se toman conciencia o recién se les dice, para, bueno, ¿no? Tendría previsto que de repente su casita pues ya no va a seguir estando ahí como siempre, ¿no? Bien, entonces esto es lo que te menciona tu texto. Algunas palabras claves: empirismo, de repente, experiencia, la diferencia entre a priori y a posteriori. ¿Y cuál es la vinculación con la experiencia en sí? Bien, entonces, el tema central trata acerca de... Y recuerda que esto de a priori y a posteriori son dos conceptos que maneja el filósofo Kant. Ya, él es el que te va a hablar un poco sobre todo lo que respecta a la separación de lo que son los juicios, el conocimiento a priori, a posteriori, y también los juicios sintéticos analíticos, ¿no? Analíticos sintéticos. Ya, pero eso es en tu clase de filosofía. Ahora no está tan así, solamente se ha dedicado más que de repente a ahondar por el conocimiento a posteriori, se ha centrado un poco más en el a priori. Ya, solamente que no lo mencionó desde el inicio como tal, recién al medio. Por lo tanto, el tema central va a ser ¿cuál? Juicios empíricos, razón y experiencia, estoy acaso más alejado. Facultad de conocer también es alejado. Conocimiento intuitivo, alejado. Y tendría solamente conocimiento a priori o juicios empíricos. Pero tu texto le ha dado, como te digo, mucho más punch a la letra A. Por lo tanto, sería del conocimiento a priori. Bien, 2 te dice. Composición, significado contextual. Por acá te dice. En efecto, podría ocurrir que nuestro mismo conocimiento empírico fuera una composición de lo que recibimos mediante las impresiones. O sea que sería una congregación. No, pues no. Disyunción tampoco. Conjunción sería en este caso. ¿Ya? Conjunción. 3, a ver. En relación al conocimiento, es falso sostener que el conocimiento a posteriori se inicia en la experiencia, eso es verdadero. La facultad de conocer es despertada por los sentidos, también. ¿Todo nuestro conocimiento procede de la experiencia? No, por algo existe el término a priori. No necesariamente está vinculado a. ¿El conocimiento a priori prescinde de la experiencia? Sí. ¿El conocimiento a priori necesita ser resuelto o declarado? También. Por lo tanto, C y D son las alternativas que se están contraponiendo. Y en este caso, obviamente, el falso va a ser la letra C. 4. A ver, del texto se puede inferir que el conocimiento empírico está dado ¿por qué? Empírico, la experiencia y la razón, el conocimiento a priori, entendimiento puro, hipótesis científica, nuestras impresiones. En este caso sería entonces la letra A. ¿Por qué? Porque es conocimiento empírico, pues el mismo nombre te está diciendo que sí o sí tiene que apelarse a la experiencia. El entendimiento puro es un complemento. Hipótesis científicas, en ningún momento en el texto se ha mencionado algo de esto. Nuestras impresiones tampoco, es un paso de. Pero en sí la palabra experiencia es el rótulo que se queda cuando se habla precisamente de conocimientos empíricos. Y la razón, obviamente, porque acá se va a conjugar con esto. 5. A ver, si los sentidos que posibilitan las representaciones no participaran del conocimiento empírico, o sea, si no hubiese básicamente una captación de la experiencia que pasaría, el conocimiento solamente sería a priori. Sería entonces la letra D.
Una vez más, vamos con las alternativas. 1 sería la letra A, 2 sería la letra B, 3 sería la letra C, 4 es la letra A, 5 es la letra D. Listo, estas son las claves entonces del texto 3. Ahora vamos a ver inductivistas, ya Kepler, Copérnico, inductivistas probabilistas, otra vez más Copérnico, la revolución científica copernicana. Bien, una vez más, como te digo, un texto poco científico para que veas el tinte ya de las últimas, de la última separata de habilidad verbal. Listo, chicos, igual. 6 minutos, volvemos al texto dialéctico.
Ok, chicos, a ver, volvemos entonces con el texto 4. A ver, tenemos primero la postura del texto A. Dice, a ver, según los inductivistas estrictos, una teoría es mejor que otra si fue deducida a partir de los hechos, mientras que eso no sucede con la teoría rival. En otros casos, ambas teorías son simples especulaciones y tienen el mismo valor. Pero hasta el inductivista más convencido se ha mostrado cauto al aplicar este criterio a la revolución copernicana. Ok. A ver. Ya. No se puede pretender que Copérnico dedujo el heliocentrismo de los hechos. En realidad, ahora se acepta que tanto la teoría de Copérnico como la de Ptolomeo eran inconsistentes con los resultados observacionales conocidos. Sin embargo, muchos famosos investigadores como Kepler afirmaron que Copérnico obtuvo sus resultados a partir de los fenómenos de los efectos de las consecuencias, como un ciego que afianza sus pasos por medio de un bastón. Ok, entonces, estamos hablando un poco del inductivismo y cómo es que tiene relación con lo que corresponde a la revolución copernicana, ¿no? Todo lo que involucra la teoría de Copérnico y también la de Ptolomeo con respecto al heliocentrismo. Ahora vamos a ver el texto B. Dice, ocupémonos ahora de los inductivistas probabilistas. Ya, por un lado te está mencionando la situación con respecto a los inductivistas estrictos versus los inductivistas probabilistas. ¿Pueden explicar por qué la teoría de Copérnico sobre los movimientos celestes era mejor que la de Ptolomeo? Según los inductivistas probabilistas, una teoría es mejor que otra si tiene una probabilidad superior con respecto a la evidencia total disponible en el momento. Conozco varios intentos, no publicados, de calcular la probabilidad de las dos teorías, dados los datos disponibles en el siglo XVI para mostrar que la de Copérnico era más probable. Todos esos intentos han fracasado. Me dicen que en la actualidad John Dorling trata de elaborar una nueva teoría bayesiana de la revolución copernicana. Fracasará. Si las revoluciones científicas consisten en proponer una teoría que es mucho más probable, dada la evidencia disponible, entonces no existió una revolución científica copernicana. Claro, es que en sí la diferencia entre los probabilistas y los inductivistas en sí es que el probabilista se deja llevar por las condiciones que de repente puedan resultar mucho más favorables. Pero eso le quita un poco, o bueno, le pone en cuestión un poco este carácter estricto de la ciencia en sí mismo, tal como en la parte final se está mencionando, ¿no? Entonces, si restringimos esto del inductivismo probabilista a una teoría científica, no podemos hablar, pues obviamente, de una revolución, sino simplemente de algo que probablemente pudo haber, no sé, tenido un poquito de más éxito que el otro. Y ese razonamiento no puede ser válido cuando hablamos de una ciencia y una teoría estricta o en sí. Bien, entonces, ya al menos estas son las dos cuestiones que se ven en ambos textos, ¿no? Así que vamos a ver la primera pregunta. Te dice, la idea principal está relacionada con la ¿qué? A ver, hipótesis del marco fijo del sistema, no, marco fijo del sistema planetario, no. Revolución copernicana como una revolución en el campo de las ideas y creencias. Ideas y creencias no tienen nada que ver, ¿no? Crítica epistemológica a inductivistas estrictos y probabilistas, basada en la teoría tolemaica. Tampoco, ¿no? Tampoco, no podría ser tolemaica. Hipótesis central de que la Tierra es el marco de referencia. Tampoco. Comparación entre metodologías para demostrar que una teoría es mejor que la otra por inducción. La única que nos queda válida sería la letra A, pues. ¿Qué pasa con la C? Con la C iba todo bien. Crítica epistemológica de los inductivistas estrictos y probabilistas. Aunque crítica, muy crítica. Bueno, podría ser ya. Pero te dice basada en la teoría tolemaica. No debería ser basada en la teoría copernicana o basada en la revolución copernicana. Si fuese así, sería incluso mucho más probable, obviamente, por la forma y cómo lo están argumentando, de que esa sea tu respuesta correcta. Sin embargo, el otro que nos queda, por también descarte de paso, sería la letra A. ¿Ya? Así que esta sería tu respuesta. 2, a ver, según los inductivistas estrictos,
Una teoría es mejor que otra si fue deducida de los hechos. En ese sentido, el término deducida se refiere a la, me dices deducción, te ahorco. No, pues no. Se refiere a qué? A, obviamente, la inducción. Todo esto de acá es el proceso inductivo, pues. Todo esto de acá es, lo que te están marcando acá es el proceso inductivo. Así que esta palabra deducción no hace referencia a esto, pues, sino a lo otro. 3. Es incompatible sostener que las teorías de Copérnico y Ptolomeo, su marco de referencia eran las estrellas fijas. Ya, eso sí es verdad. Y eso te lo está mostrando en tu texto. Cuando te dice teoría heliocéntrica, ya obviamente que sí son. Explicaban todos los fenómenos astronómicos. ¿Todos? ¿Incluido el eclipse? No, pues no. Su método de investigación era la inducción, ya se podría decir que sí. Pues, ¿no? Uno explicaba mejor los movimientos celestes, claro, uno es más acertadora que el otro. La primera fue apoyada por el astrónomo Kepler, sí, también. Muy bien, entonces sería, en todo caso, la letra B. Eso es lo falso. No todos los fenómenos astronómicos, sino simplemente los que ya se han mencionado. 4. A ver, si Kepler tiene razón al afirmar sobre Copérnico que obtuvo sus resultados a partir de los fenómenos, los efectos de las consecuencias, se puede inferir que estuvo a favor de la inducción, pues porque eso es lo que te están tratando de decir en tu texto, que ese es el método que se debe seguir. 5. Si fuese real, o bueno, si fuera real la revolución copernicana y que el Sol y no la Tierra fuera el centro de nuestro sistema solar, ¿qué pasaría? ¿Seguiría siendo ambigua? ¿Seguiría siendo solamente una hipótesis sin contrastar? De acuerdo a Kepler, Copérnico las habría deducido. Sería eso, ¿no? Ahora, ¿Kepler justificaría los justificar? No. Pero sí hubiera dicho que eso es lo que hizo el otro científico. Justificar no, porque esto implica que se arme todo un estudio que le permita dar la razón. En cambio, el otro simplemente es decirlo levemente. Esto involucra una investigación, cosa que en el texto pues no lo está dejando tan en claro como en sí. Por lo tanto, una vez más, las respuestas son las siguientes. 1 sería la A. ¿Está? 2 sería la D de dado. 3 sería la B de barco. 4 sería la letra B. 5 es la letra C. Y finalmente acá tienes tu texto en inglés, que no sé por qué es. Ok, a ver, por lo que estoy más o menos viendo así en vuelo de pájaro, es el criterio de demarcación de Popper. ¿Ya? Y un poquito te habla sobre las pseudociencias como la astrología, la frenología, el marxismo y el psicoanálisis. Bueno, igual 5 minutos y lo resolvemos, ya chicos. Es curioso, mira que te están colocando un texto en inglés de filosofía. Creo que sí, ahora sí puedes, no sé, de repente tener un poquito de más miedito en tu cuarto examen, porque si te colocan un texto de filosofía así parecido, no sé qué tanto pueden hacer. Pero de todas maneras vamos a resolver bonito y igual creo que ya para tu cuarto examen no hay tantas preguntas en inglés, sino un par. Pues, creo. De todas maneras, recuerda que todo ayuda con tu puntaje, ¿ya? A ver, 5 minutos, volvemos para ya terminar la separata.
Ok, chicos, ya para terminar de una vez, la separata tenemos el último texto. Bueno, a ver, primero lo que está tratando un poco de hacer el autor es dar como que una ejemplificación o una introducción a lo que corresponde el pensamiento de Popper. Por eso es que te habla como que al inicio un poco como si fuesen conjuntos, teoría de conjuntos, ¿no? A no pertenece a B, B no es A y demás. Por eso acá te colocan primero que existen diferentes premisas que entre todas ellas se relacionan, como por ejemplo todos los A son B. De repente también puede ocurrir, por otro lado, que A es diferente de B. Por otro lado, también te puedo decir que A no es B, que se sigue también, por ejemplo, el hecho de mencionar, no todos los A son B. Entonces, lo que te dice precisamente es esto, ¿no? Pueden haber básicamente hay demasiados de este tipo de casos que se pueden dar. Y ahora, esto se vincula precisamente con lo que está mencionando aquí, ¿no? Una teoría científica a veces puede ser como que refutada, ¿no? Y eso precisamente es una de las características que se relaciona con el criterio de demarcación de Popper. Recuerda que a Popper lo hemos visto creo que como 3 o 4 veces durante el ciclo. Así que toda esta introducción que hace al inicio sobre lo que A es B, A no es B o A puede, todos los A no son B, es como una introducción una vez más a lo que correspondería la forma en cómo es que las teorías científicas se dan en sí o cómo evolucionan, ¿ya? Porque recuerda que unas se ven refutadas por otras conforme pasa el tiempo. Entonces, como vimos en el texto anterior, la Tierra estaba al medio, luego pasó a ser el Sol, ¿no? Entonces, como que es cuestión de, bueno, es propio de la misma ciencia, está refutándose cada cierto tiempo para precisamente continuar con el diálogo y que así se vuelva un poco más rígido, más estricto el quehacer científico. Ahora, este criterio de demarcación que Popper precisamente plantea para ver si es que algo puede ser ciencia o no, ejerce como una especie de rechazo hacia diferentes pseudociencias que se conocían en el momento, bueno, y que hasta ahora en realidad algunas se siguen practicando, ¿no? Como la astrología, la frenología, el marxismo, no como teoría, sino como ideología política también, recuerda. Y en el campo de psicoanálisis, recuerda que Popper y el psicoanálisis se odian a morir, ¿no? No estaba para nada de acuerdo con las teorías de Freud. Y también por acá faltaría la religión, pero como en este caso solamente está mencionando en estos 4 elementos, vamos a quedarnos con ellos. Así que tenemos, a ver, ya. La parte más importante del texto se resume, por así decirlo, en el siguiente enunciado, que sería en este caso la letra C, ¿ya? Las teorías de la ciencia, la mayoría de ellas son contrastadas y verificadas, porque una vez más, lo importante no es decir que A es B o no es B, sino cuál es el asunto, por qué te están mencionando esto. Y en este caso corresponde con la letra C. 2. El autor podría estar en desacuerdo si es que alguien se basa en que las leyes nunca van a ser refutadas. Sería la letra A. Por el contrario, acá te dicen nunca van a ser verificadas, más que verificadas, eso, ¿no? Nunca pasan, nunca son refutadas, nunca pasan eh, modificaciones a lo largo del tiempo, por ejemplo. Bien, marxismo es una pseudociencia, por ahí sí estaría de acuerdo y demás. 3, a ver. El antónimo de la palabra refutado, de acuerdo con el contexto, hace referencia a, en este caso sería, a ver, el antónimo, ya. El antónimo de la palabra refutar. ¿Cuál podría ser? A ver. Ya. En este caso, correspondería entonces la letra C, ¿no? Refutar, aprobar. O sea, estar de acuerdo con. Sí, en este caso sería la C, estar de acuerdo con. La 4 te dice que se sigue el texto de una forma, ya, ya, que es considerado que el campo de la ciencia, ¿cómo es que debería de ser? De acuerdo a tu texto, claro, un lugar donde se dé paso al diálogo, al debate, donde se admita una contraargumentación, o sea, sería la letra B. Y la 5 te dice, el enunciado A es diferente de B, que estaría enmarcando, a qué estaría haciendo referencia
a una ley de la ciencia, tal como ya te lo había dicho. Una vez más, la 1 es la C, la 2 es la A, la 3 es la C, la 4 es la B, la 5 es la B. Y listo, chicos. Esta sería la última clase. Mucha suerte en su cuarto examen. Espero que puedan ingresar, que el fin de semana estén celebrando. Y si no, todavía te queda el examen de admisión. Sé feliz. Chao, chicos. Cuídense. Espero no volverlos a ver, al menos aquí. Si no, allá dentro de la universidad. Chao. Cuídense.